Amigos, ahora damos inicio al programa de radio Minuto 60, transmitido a través de Radio Venus, que va de 20 a 21 horas, de lunes a viernes. Ahora Gra nos va a informar los medios para comunicarse o estar en contacto con la radio y con el programa. Hola, buenas noches amigos. Nuestros medios de comunicación a través de Instagram, Minuto 60-Radio Venus, grupo de Facebook, Grupo Radio Venus, celular para WhatsApp 342-46-34069, dirección web radiovenus.radio12345.com, página emisora de radio Radio Venus, canal de YouTube Venus B larga KS. Muchas gracias, damos inicio al programa y comenzamos con la música. Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pick-up en el campo, estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia. Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando. Please approach Earth from planet 5. ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta. Ay, me muero de miedo. Parece que están pidiendo ayuda, Ay, por favor, vámonos. Están pidiendo ayuda. Ay, me muero de miedo, apaga y vamos. Pero soltá. Ay, pero te volviste loco, vámonos. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, es que nadie está escuchando. Aquí Radio Venus llamando, el sistema está en peligro, bajo un ataque enemigo. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando. Trato de sintonizar, vos te pones histérica, quieres ir
Bueno amigos, la historia que le voy a redactar y le voy a contar en esta oportunidad, en este programa, se refiere a algo ocurrido acá en la ciudad de Paraná, en una vivienda que se la terminó denominando la Casa del Diablo. La Casa del Diablo surge en los años 1967 aproximadamente, cuando Rubén Atilio Kunzi decide abrir un negocio en Avenida Almafuerte a 1321 de Paraná. Avenida Almafuerte 1321. Bueno, ahí este hombre con otro socio deciden poner un comedor. El comedor se llamaba El Galeto de Oro. Abren este negocio, El Galeto de Oro, y el negocio comienza a ir bien, y este hombre Kunzi decide poner frente a la vivienda, que era un chalecito muy muy lindo, con un frente que tenía un patiecito de césped verde, muy verde el césped, y decide poner una estatua del diablo en el frente de la vivienda, que era el negocio a su vez. Ese diablo era de mármol blanco, pulido, estaba inclinado hacia adelante, tenía el codo en la rodilla y la mano sobre la barbilla. Y la mirada de la estatua tenía una mirada así penetrante, firme, una mirada como perturbadora, con mucha serenidad, con altivez, con burla, con altanería. Bueno, esta estatua, al ponerla ahí, luego continúa el negocio, por supuesto, funcionando, y al tiempo el negocio le empieza a ir mal. Bueno, el socio de Kunzi atribuye esta mala racha del negocio a la estatua que había puesto Kunzi en el frente. Por eso decide sacarla, llevarla al fondo y guardarla en un garage, en el fondo de la vivienda, ahí, en el mismo lugar. Este hombre luego, al poco tiempo, le da un infarto justamente en ese mismo lugar, en esa vivienda, lo trasladan al hospital y muere, fallece. El final de Kunzi realmente no lo conozco, no sé cómo murió, en qué circunstancia culminó su vida, porque esto fue en 1967. Pasaron los años, pasaron propietarios en la vivienda. Luego llega un hombre que le promete a la estatua, compra esta casa y se encuentra con esta estatua en el fondo, ¿verdad? Entonces le promete que si le hace ganar un premio de dinero importante, la va a volver a instalar en el frente a la estatua, ¿verdad? A esta estatua del diablo. Entonces, por una fortuna del destino, ocurre lo que él le pidió. Se le concede lo que él le pidió, se le concreta. Al concretarse esto, él cumple con la promesa y pone al diablo en el frente. A esta altura yo debo decirle a ustedes que hay que ubicarse, cuando uno narra una historia hay que ubicarse en el tiempo, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de determinados temas en una década que ahora. Por ejemplo, a ustedes van a decir que tiene que ver esto, pero luego voy a culminar con el relato y ahí van a comprender. Ustedes ven, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Hace 20 años atrás nomás, sin ir más lejos, 20 años, no estoy hablando de mucho, hace 50 años atrás,
por decir, para hacerlo más concreto, hace 50 años atrás, hablar de homosexualidad era algo terrible. O sea, uno decía yo soy gay y los padres no lo saludaban más, le quitaban el apellido, los hermanos y los amigos no te saludaban más, quedabas solo por ser gay, hasta te llevaban preso, inclusive te metían preso únicamente por ser gay. Hasta, inclusive mucho más anterior, en las épocas anteriores, hasta los mataban por ser gay, los metían a la cárcel, iban a la cárcel únicamente por ser gay, no era que hiciste otra cosa. Bueno, entonces hay que ubicarse en el tiempo, eso es lo que yo quiero decir. En ese tiempo, hablar del diablo era algo terrible, era un tabú, era una cosa espeluznante, nadie se animaba a tener una imagen, una figura, un cuadro, algo de Satanás, porque era considerado, pero terrible, era un sacrilegio, pero se horrorizaba el sacerdote, dudo que hasta te llevaban preso, porque después vino la libertad de culto, después vinieron muchísimas cosas que hoy en día eso ni siquiera llama la atención. Uno habla del diablo y nadie dice, deja hablar, vamos a hablar de cosas importantes, no me vengas con eso. O sea, hoy no asombra para nada hablar de una religión como eso del Umbanda, el Quimbanda, el Macumba, todo eso que tienen todas esas figuras espectrales, y nadie se aterroriza ni nada de eso. Tenemos que ubicarlo en el tiempo. Esto fue en el año, ese hombre Kunz y toda esa historia, yo no lo conocí, no sé nada de él. Yo lo que sí sé es la segunda etapa de la historia de esta esfinge, de esta estatua, que fue entre el año 1975 y 1979, acá en Paraná. Entonces, cuando este hombre decide sacar la estatua esta del diablo al frente, yo estaba viviendo en la casa de mis padres, era niño, y viene mi primo, que es como 9, 10 años mayor que yo, y me dice, Héctor, vení, acompañame, vamos. En esa época no había auto, no nos manejábamos en auto, no nos manejábamos en taxi, no nos manejábamos en moto, nos manejábamos caminando o en colectivo. Nadie tenía, igual que teléfono, nadie tenía teléfono. Solamente 2 personas creo que en el barrio tenían teléfono. Y uno era un arquitecto y el otro era un gerente del banco. Uno era gerente del banco y el otro era un arquitecto. Eran los únicos 2 que tenían teléfono. Después nadie más, en los años 76, 77, hasta el 79. ¿Qué ocurrió esto? Entonces viene y me dice, mira, vamos a ver, dice que ya la venía más fuerte, pasó esto. Bueno, entonces yo lo acompaño, yo no entendía nada. Bueno, fuimos caminando por Avenida Ramírez, llegamos al Almafuerte, doblamos en las 5 esquinas que se denomina, que ahí estaba la terminal de ómnibus, doblamos a la derecha, avanzamos y llegamos y me dice, mirá, y nos paramos y la miramos. Y ahí yo la vi, quedé impactado cuando la vi porque quedé aterrorizado. Como yo les vuelvo a reiterar, en esa época la figura del diablo era algo espeluznante, algo que ni siquiera se animaban a nombrarlo, siquiera al diablo, pues ya lo estás invocando, qué sé yo, ¿viste? Era algo terrorífico. Bueno, la vimos, a mí me causó tanta impresión que hasta el día de hoy la recuerdo, y estaba en el frente, tenía como 1 metro y piquito de haber tenido de altura, 1,20 m más o menos de altura, y de mármol así, todo estaba, y yo me quedé mirándola ahí, quedé impactado con esa figura. Bueno, luego pasaron los años, nos encontramos con internet y fui encontrando determinadas cosas, fui buscando y interiorizándome de la historia de esta estatua, y esto ya es un mito urbano, vengamos a decir una leyenda, ya no es comprobable, hay simplemente relatos de personas, de vecinos, no se sabe bien qué pasó, pero algunos dicen el siguiente relato. El hombre pasaron los años y lo internaron en el asilo de anciano Pascual Palma. Ahí lo internaron a este hombre, cuando era viejo ya anciano. Lo internaron en el asilo de ancianos, los hijos, y la estatua esta la tiraron primero en el arroyo. Pasaron 2 o 3 días, la estatua cuando viene se encuentra de vuelta en el frente de la casa con la estatua que estaba en el mismo lugar. Entonces van y la tiran al río. Cuando la tiran al río Paraná, bueno, dice, nos deshacimos, ya está,
pasaron una semana, vuelve la estatua a estar en el mismo lugar, en el frente. Entonces no saben qué hacer y consultan a un parapsicólogo. El parapsicólogo le dice a los hijos de este hombre internado en el asilo de ancianos que él les aconseja que vayan y lo sepulten en el cementerio de San Benito. San Benito es una localidad que está a unos 9 kilómetros aproximadamente acá de Paraná, para el lado del centro de Entre Ríos. 9 kilómetros, está muy cerquita, en 15 minutos uno llega. En esa época, en San Benito eran muchos terrenos baldíos, grandes lotes, había pocas viviendas, no era un lugar poblado como es hoy. Había pocas viviendas y van y lo entierran ahí en el cementerio de San Benito, oculto por supuesto, a escondida de todos, en secreto, y lo dejan ahí. Y ahí desaparece la estatua. Entonces, después se termina todo, nunca más se vuelve a hablar del tema. Lo que sí que muchas personas acá, yo sé de Paraná, que van a hacer rituales ahí al cementerio de San Benito porque saben que esa estatua está enterrada ahí. Entonces por eso van y hacen cosas ahí, encuentran cosas así, ofrendas y sacrificios, qué sé yo, todas cosas rituales que hacen, lo hacen ahí porque saben que ahí está enterrado esa esfinge, esa estatua del demonio. Este hombre en el asilo de ancianos, por testimonio de enfermeras muy viejitas, ya jubiladas, ya quedan 2 o 3 nomás de la cantidad que había en esa época, cuentan que este hombre cuando iba a fallecer, cuando iba a morir, la cara se le desfiguró, se le transformó, como que parecía otra persona, que no era la misma, era otra persona. La cara le quedó distinta, los ojos, las orejas, todo como que se le desfiguró, vengamos a decir así, y después fallece. Eso es lo que cuentan algunas enfermeras viejitas que quedan de esa época. En esa época ya eran adultas, o sea, ahora son ancianas. Y bueno, fallece este hombre y cuentan que cada vez que iba a fallecer algún viejito o algún enfermero o algo, estaba enfermo grave o así, y fallecía, veían pasar una imagen negra, oscura, que era similar al cuerpo de este hombre, que lo veían pasar así, pasaba y después fallecía alguien. Eso fue lo que se terminó contando de este final, ¿verdad? Luego ahora, en la actualidad, esa casa no está embrujada, ni poseída, ni nada, está totalmente todo perfecto. Ahí vive la actual propietaria, se llama Teresita Princic, con C, termina. Esa mujer es la actual dueña de la casa. No pasó más nada, no se vio más nada, no se habló más nada del caso. La estatua quedó enterrada ya en San Benito y se terminó el tema, y esa fue la culminación de esta historia que les cuento que ocurrió acá en Paraná. Bueno amigos, espero les haya gustado. A continuación escuchamos un poco de música y luego va a ir directamente el relato de una señora que es testigo, que cruzaba por el lugar por cuestiones de trabajo y veía la estatua, que incluso la estatua cambiaba de posición, estaba empotrada en el suelo y sin embargo había días que estaba mirando hacia la izquierda, otro día hacia la derecha, cambiaba, como que se movía. Eso también es otra anécdota. Incluso hay historia de un hombre que era vecino y tenía muchos pajaritos, criaba pajaritos en jaulas así, y va y se mete en la casa sin permiso y no sé qué hurguetea y creo que intenta apropiarse de algo y salir, y cuando vuelve a su casa encuentra todos los pájaros que habían muerto, estaban muertos, que no se saben por qué. Cosas así han ocurrido cuando estaba la estatua. Ahora que no está más la estatua no pasa absolutamente más nada, no se ve más nada, no ocurrió nunca más nada. Esta fue la historia que les conté. Bueno, luego les voy a pasar el relato con una señora testigo, Silvia, que nos va a contar qué es lo que ella vio y sabe de ese caso. Muchísimas gracias, los dejo con la música y luego continuamos con el testimonio. Hasta pronto, muchas gracias, continuamos con el programa.
Hola, Hola Silvia, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias a Dios, Bien, mejorando. bien, me alegro que esté mejor. Silvia, Bueno, te explico. Hola, sí, te escucho, ajá, Héctor. te explico. Yo, yo me acuerdo que yo era niño y estaba en mi casa, en la casa de mi mamá. Y vino mi primo tenía como 8 o 9 años, creo, no sé, entre 8 y 10 años mayor que yo, y me dice, vení, vamos, Héctor, dice, vamos a ver, y dice que un tipo puso la estatua del diablo en esa época no era lo mismo que ahora una imagen así no llama la atención para nada, hasta es normal, en esa época no existía esto, era algo inédito. Entonces fuimos y miramos, y yo me acuerdo que la vi era de mármol blanco, estaba en el frente ahí en la avenida Almafuerte, era la estatua del diablo, le decía. No sé si vos tenés conocimiento, acá en Paraná, avenida Almafuerte. Sí, me acuerdo muy bien Sí. de haberla visto Ujú. y hace tantos años, pero después con el tiempo la sacaron, Sí, pero estuvo mucho tiempo ahí. sí, sí, Antes había estado el Galeto de Oro sí. y bueno, era una casa y después llega a ser una casa particular Ujú. de una gente que el apellido es Pascaner. Claro, Eso es lo que yo te puedo decir, pero acordarme de haber entrado a la casa de Pascaner, porque yo Ujú. conocí a la hija, Sí. y haber entrado a esa casa, Ujú. me acuerdo perfectamente. Claro, claro. ¿Mm? El primer dueño fue en los años 67, 68, por ahí, que era de apellido Kunzi, con Z, con K y con Sí, Z. exacto, Ujú. que son parientes de mi mamá, mi segundo apellido es Kunzi. Rubén Atilio Eh, Kunzi se llamaba. Exactamente, Sí. hijo de un primo de mi abuelo. Ujú. ¿Mm? Claro. Ese señor tuvo el Galeto de Oro y Ujú. bueno, esos fueron los primeros sueños. Después Ujú. ya se me pierde en el tiempo que quienes fueron los segundos, pero a los últimos que yo conozco es a esa gente de apellido Pascal. Claro, cuando este hombre, después el negocio le empezó a ir mal, un socio de él lleva la estatua de esa del diablo, que era como de mármol así, la lleva al Sí, fondo, la deja en un garaje en el fondo de la casa, porque le atribuían que toda la mala suerte que lo que le pasaba en el negocio era culpa de la estatua. Bueno, ese hombre después le da un infarto y ahí en la casa y lo llevan al hospital y no llega y se muere un infarto del corazón, el hombre este que llevó la estatua al fondo. Después pasaron los años, cambió de dueño la casa, y el último dueño que la puso adelante a la estatua era uno que le había prometido que si le daba bienestar económico lo iba a poner de vuelta en el frente. Y eso fue entre el año 75 y 79. Ahí vuelven a sacar la estatua, que ahí se hizo una conmoción en Paraná porque en esa época era algo inédito, ¿no es cierto? No es nadie así, una cosa así, no, era algún tabú, el diablo, todo eso. Y ahí la saca adelante y yo me acuerdo que yo era niño y fui y la vi ahí, la había puesto en el frente, el último dueño. exactamente. Ujú. Yo ya en ese tiempo Ujú. ya daba clase y pasaba en el auto Ajá, todos los días por ahí, iba a San José Obrero, sí, imagínate, y volvía por ahí. claro, Sí, que la vi muchas veces, como te digo. claro, claro, claro. Bueno, ese Y me hombre, acuerdo bien, era una estatua muy bien hecha, como vos sí, decís, de mármol. sí, ¿Mm? tenía Y una mano tenía apoyada en la pera, sí, en la pera, en la barbilla, y el sí, codo en la rodilla. Estaba como inclinado así para adelante, como sí, sí, ajá. exacto, era así. Ujú. Y ya te digo, yo pasaba todos los días porque cuando iba a dar clase a la escuela, Claro, claro. y a veces mirábamos, Ujú. a veces no, y Claro, después de golpe desapareció. claro, ¿Mm? claro. El hombre ese lo internaron en el asilo de ancianos. Y bueno, dice Ah, que cuando fue a morir se le desfiguró la cara, todo. Yo estoy averiguando por alguna enfermera de las de antes, enfermera ya retirada, jubilada, para ujú. averiguar para ver que me comenten, porque dice cuando murió ese hombre se desfiguró entero, se le cambió, se le transformó la cara.
murió en el asilo de ancianos. Y los hijos la tiraron al río, a la estatua, y volvió a aparecer ahí. Entonces no sabían qué hacer. ¿Y qué pasa? Averiguaron, y no sé quién les dijo, una persona parapsicólogo o algo así, que tenían que enterrarla en San Benito, en el cementerio de San Benito. Entonces la llevaron de noche y le enterraron la estatua en el cementerio de San Benito. Por eso acá en el San Benito han hecho hacen muchos sacrificios y cosas así, porque saben que la estatua está enterrada ahí. Exactamente, y San Benito se usa porque es el único cementerio que tiene bien determinadas las tumbas, y cuando se habla de tierra de cementerio, se habla de tierra de 7 Juanes, y donde se puede encontrar solamente es en San Benito. Claro. La gente que hace magia negra va a San Benito y visita la tumba de 7 Juanes para traer. Y quién sabe por qué al parapsicólogo ese le habrá dicho que lo enterraran ahí, porque volvía, incluso cambiaba de posición y todo. Así, eso sí, me acuerdo de haber escuchado, pero no sabía que estaba en San Benito. Pero San Benito tiene muchas cosas escondidas del cementerio, muchísimas, muchas. Guarda muchos secretos. ¿Quién sabe por qué elegirán ese lugar? Eso también es algo que no se Porque sabe. era lejos, ya no es tan lejos, ya no es lejos y ya es una ciudad, pero antes, acordate, había mucho campo, hasta había pocas era casas. mucho campo, todo era descampado ahí. Claro. Seguramente por eso. Bueno. No sé realmente por qué pueden haber aconsejado. Primero porque es Tierra Santa, el cementerio es Tierra Santa. Claro. Por eso pienso que puede haber sido. Claro. Que no era para corroborar la historia con alguien que fuera de acá, de Paraná, que haya vivido en esos años y recuerde, ¿verdad? Sí, Para yo me acuerdo que es bien. verdad que existía eso y que existió, porque yo me acuerdo haberlo visto una sola vez, pero viste, a veces es lindo tener testimonios, vengamos a decir así. Por supuesto. Realmente, qué pena, porque yo siempre andaba con una cámara fotográfica y nunca le saqué una foto. Eso es lo que estaba pensando recién. Lo que pasa es que, como yo te explicaba al principio, hay que ver la época. En esa época era algo que uno le tenía miedo, que era una cosa inédita. No se veía en ningún lado. Claro. Pero inclusive salió un artículo, yo trabajé en el diario, y se hicieron un artículo en el diario sobre esa propiedad, Sí, yo me acuerdo de haberla leído y anduve averiguando aquí y allá toda la historia del tipo y cómo terminó y todo y cuando murió. Incluso ahí en el asilo de ancianos dicen que cuando va a morir algún viejito, ven una figura negra caminar que era la misma figura del cuerpo del hombre que murió ahí. El segundo, no el conci ese. El segundo. No. El que fue entre el año 75 y 79, en esa época fue. 1975 y 1979. Bueno, ese murió en el asilo, ese hombre. En el asilo. Ya te digo, la última persona que yo supe que vivió ahí fue el papá de Elías Pascal. Después no supe de nadie más. Elías Pascal fue con nosotros a estudiar inglés, me parece. Y por eso la conocían. Aparentemente la última propietaria, la que está viviendo actualmente en esa vivienda, se llama Teresita Princic, así, con C. Princic, con C. Teresita Princic. Esa es la última dueña que está viviendo actualmente en esa casa. Pero una vez que pero esa casa tienen que haberla hecho bendecir muchas veces. Claro. Porque si no nadie podría vivir ahí. No, dice que no pasó más nada, ni está embrujada, ni nada, no pasa absolutamente nada. Por eso digo. La estatua la llevaron, por orden de un parapsicólogo, la llevaron y la dejaron allá en San Benito. Y ahí ¿Quién sabe quién la hizo también? ¿Quién sabe quién la hizo? Porque estaba muy bien hecha. Sí, yo me acuerdo, yo la vi una sola vez y me impactó porque era algo que te asustaba, teníamos era algo muy artístico, pero a la vez aterrorizaba.
Sí, tenía como una personalidad impactante, así, y estaba como burlándose, como que te estaba sobrando, ¿no? Así como dicen. Sí. Cuando uno te mira con una mirada sobradora, así, tenía algo, pese a ser de mármol, la mirada de la estatua tenía como... Yo me acuerdo perfectamente porque cuando la vi quedé impactado, me impactó, ¿eh? Era muy chico, sí me acuerdo. Exactamente. Bueno, Silvia, muchas gracias. Gracias por favor, Héctor. Un abrazo gigante, ¿eh? Gracias. Un gran abrazo y un beso. Éxitos. Gracias, hasta luego. Silvia, gracias. Chau. Radio Venus, la mejor música siempre.